Alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Buenas tardes, querida comunidad. Dispongamos nuestro corazón y pidamos al Espíritu Santo que nos llene de su luz, de su amor, y que seas tú el que nos disciernes tu palabra, Señor, a través de todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y de la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre de Todopoderoso, Señor, Hijo único de Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. ¿Quién hace la oración de la colecta, por favor? Dios Todopoderoso, Hola. que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la carta a los Hebreos. Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles,
A Jesús lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para mirar por él? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo tus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Acojan la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cuál es la verdad, como palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo incrispó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron, estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en Cristo Jesús inicia su predicación con 3 situaciones. 1. Anunciando la llegada de su reino. 2. Exalta al mundo la necesidad de la conversión. Y 3. Recluta a sus primeros seguidores. En resumen, reino, conversión y llamada son realidades inseparables que desde su venida vivimos. Desde que Cristo nace, todo se ha cumplido. Dios interviene en el hombre y su historia, infundando su reino en el corazón humano, es decir, en el corazón de cada uno de nosotros. Desde ese entonces y hasta hoy, el mensaje no ha sido otro que la preparación para la llegada definitiva del reino de Dios. Para ello, ha procurado valerse de las almas consagradas a su servicio. Todos ellos y todos nosotros hemos sido la prolongación de nuestro Señor. Sin embargo, la hora aún no ha llegado. Es obvio que no conoceremos ni el día ni la hora del final de los tiempos. Y por eso mismo es necesario vivir preparados. Se debe entender que cuando Cristo proclama el reino como un tiempo cumplido, se trata igualmente al tiempo concedido a cada uno de nosotros, es decir, el tiempo de nuestra vida, en la que debemos obrar siempre en el bien. Y ese bien es aquel que tiene el rostro de cuantos nos rodean. Hermanos, amigos, hijos, esposos, empleados, compañeros de trabajo, pobres, enfermos. Darse a sí mismo para procurar el bien de los demás. De esto nos pedirá cuentas al final de nuestra vida. El Evangelio de hoy nos muestra a Cristo como un maestro poderoso, y no solo porque enseña en la sinagoga, como lo hacían en sus tiempos tantos judíos piadosos, también porque obró uno de tantos prodigios, expulsar un demonio. Así Jesús se presenta como un profeta poderoso. No en vano decía enseñaba con autoridad, y no como los escribas y fariseos, que solo cargaban al pueblo con los preceptos de la ley. Cristo es el hombre más impactante que haya conocido la humanidad. En él toda su historia. De él se ha escrito muchísimo más que de cualquier otro tema. Y su vida y sus milagros han sido admirados y también han sido negados. Han sido creídos y también refutados. Durante los 20 siglos le han seguido, y su persona se plantea el máximo representante de cuantos han sabido remar contracorriente. Cristo sigue interpelando al hombre en todos los tiempos para que se coloque con él o contra él. Desafortunadamente no hay más posiciones y siempre tendremos que decidir Cristo o nuestro egoísmo.
Jesús mismo hablaba de que no se puede servir a dos señores. Es imposible encender una vela a Dios y otra al diablo. Vemos, pues, que no es fácil mantenerse fiel a las enseñanzas del Maestro, que por más buenas intenciones que tengamos de hacer el bien y en ayudar a los demás, no siempre conquistamos nuestras metas. Sin embargo, no tenemos que amenalarnos. Hay que confiar y hay que pedir a Cristo la fuerza para dar la cara por Él y por su reino. Del mismo modo, en Él, que Él dio la vida por nosotros, dar la cara, amados hermanos. Eso es no dejarse confundir por sectas, ni dejar que otros se dejen. Dar la cara es estudiar la propia fe por medio del Evangelio, para dar respuestas convincentes a cuantos nos atacan, sabiendo que solo en Cristo está la verdad y que solo Cristo salva. Hoy, ante un dolor o una situación difícil, me identificaré con Cristo para vivirlas con serenidad y confianza. Gracias, Señor, por enseñarnos que lo fundamental en nuestra vida es la caridad. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo con el mismo amor con el que te amamos a ti. Danos la gracia de descubrirte, de servirte en los demás, porque eso es la verdadera fe creyente. El milagro de la curación del hombre poseído por un espíritu inmundo nos recuerda que quieres hacer con nosotros el mayor de los milagros en nuestra santidad. Señor, nos enfrentamos a un mundo lleno de violencia, de avaricia, de hambre y de maldad. Hoy queremos luchar para creer que tú superaste al demonio. Ayúdanos a ver que estás trabajando en los pequeños signos de amor, de justicia y de verdad alrededor nuestro. Padre Santo, te damos gracias por habernos permitido celebrar y reflexionar tu santa palabra. Amén. Amén. Continuando con lo que estábamos hablando en estos días sobre la palabra, sobre el reino de los cielos, vemos en la primera lectura donde nos dice que el santificador y los santificados proceden del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Jesucristo nos llama hermanos. Por eso al final de la lectura los Hebreos dice ahí: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y también el Señor en el Evangelio dicen que enseñaba con autoridad y no como los escribas. Entonces hoy quiero compartirles en 3 partes de la iglesia donde está escrito cuál es la función de los laicos. Y si tienen esfero y papel, para que anoten estas partes. Les doy un tiempito mientras buscan esfero y lápiz, donde nos habla de las obligaciones y derechos de los fieles laicos. Porque hoy veíamos un artículo del Papa Francisco donde hablaba sobre autorizar a las mujeres sobre el lectorado y el acolitado.
Estas dos palabras eran parte de las órdenes menores de los seminaristas que iban a ser consagrados como diáconos transitorios para recibir la vida consagrada. Entonces en un momento lo llamaban lectorado, pasaban a ser lectores para poder proclamar la palabra, siendo seminaristas. Entonces los ordenaban y los consagraban como lectores. Más adelante, en otro tiempo, los consagraban como acólitos, en cómo deberían de servir en el altar, para que cuando ellos ya fueran consagrados, celebraran de lo mismo que cuando habían sido ayudantes del altar. Eran pasos para poder llegar a ser sacerdotes. Había uno que se llamaba el lectorado, el otro el acolitado, el otro el diaconado, y después ya venía la ordenación sacerdotal. Pero como se ha ido dando apertura a la función de los fieles laicos, que somos nosotros, dice que los fieles laicos, además de las obligaciones y derechos que son comunes por ser bautizados y confirmados, estamos destinados a un apostolado, teniendo la obligación general de gozar del derecho y de asociarnos y trabajar con la Iglesia. Por ejemplo, en los cánones de la Iglesia están desde el canon 224 al 231, donde están las obligaciones y derechos de los laicos, donde en uno de sus apartes nos dice que no podemos a la doctrina por el magisterio, no dando nuestra propia opinión como personas, sino transmitiendo el mensaje de la Iglesia. Y para eso tenemos la obligación de la formación. En el numeral que tenía el Papa antes de dar la autorización a las mujeres del lectorado y el diaconado, decía así: los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados por el ministerio de establecerlos de lectores y acólitos mediante un rito litúrgico, por encargo temporal o por encargo permanente, donde lo aconseje la necesidad de cada iglesia particular, donde no haya ministros ordenados. También los laicos, aunque sean lectores, que no sean lectores ni acólitos, como ocurre aquí en la parroquia, hay personas, hombres y mujeres, que proclaman la palabra para presidir las oraciones litúrgicas, administrar la Sagrada Comunión como los ministros extraordinarios de la comunión y según las prescripciones y el derecho de la Iglesia. Entonces, eso está en el canon de la Iglesia. Ya antes, en el año 1965, en el Concilio Vaticano II, salió un decreto que se llama el Apostolado de los Seglares. O los seglares somos los mismos laicos. Dice que con el propósito de intensificar más la actividad apostólica del pueblo de Dios. Y también aquí en este decreto, que lo hizo Pablo VI, nos invitan a nosotros, a los bautizados, a servir en la Iglesia de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras condiciones intelectuales y de la capacidad que tenemos. Entonces los invito en esas dos, ¿no? El canon de la Iglesia, del decreto 224 al 231, el decreto que en latín dice Apostolicam Actuositatem, o sea, sobre el actuar de los seglares. Y en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales 897
hasta el numeral 9:13, habla también sobre las responsabilidades, la vocación, la participación de los laicos en su ministerio sacerdotal como bautizados, su participación en la iglesia profética de Cristo y la participación en la misión real de Cristo. Para retomar la lectura donde dice que el santificador y los santificados proceden del mismo, o sea, nosotros procedemos de Dios Padre. Y la misión de nosotros también actualmente es hacer el reino de Dios, como lo decía en días pasados después del bautismo del Señor. Y entonces así sí podremos llamarnos hijos de Dios. Y Dios nos dirá, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y seremos felices porque el Señor nos dará la gracia. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a nuestro Señor Jesucristo, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle en estas preces diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanzas. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que con la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos, Señor, tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros, ilumine nuestro entendimiento y podamos trabajar como tú deseas. Escúchanos, Señor. Concédenos, Señor, ser alegría de nuestros hermanos y fuente de esperanza para los que se encuentran decaídos. Escúchanos, Señor. Dueño y Señor de los pueblos, acude en ayuda de todos nosotros, los hombres, para que seamos fieles a tu voluntad y trabajemos por el bien y la paz. Escúchanos, Señor. Tú que al subir al cielo llevaste contigo una gran cantidad de cautivos, devuelve la libertad a los hijos de Dios esclavos por el pecado, así como liberaste hoy al que se encontraba poseído en su cuerpo, y todos seamos libres en el cuerpo y en el espíritu. Escúchanos, Señor. Concédele, Señor, a todos los jóvenes la realización de sus esperanzas y que sepan responder a tus llamadas en el transcurso de su vida. Escúchanos, Señor. Que los niños imiten tu ejemplo y crezcan siempre en sabiduría y en gracia. Escúchanos, Señor. También a nosotros, Señor, fortalécenos en el espíritu para que cada uno de los que estamos presentes comprendamos cuál es la misión a la que hemos sido llamados. Escúchanos, Señor. Señor, acoge a todos los difuntos que han padecido la causa de la pandemia. Acógelos en tu reino para que cuando a nosotros también nos toque el momento, podamos reinar contigo. Escúchanos, Señor. Con el gozo de sabernos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre Celestial con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, danos la paz. Como no podemos recibir al Señor sacramentalmente, vamos a hacerlo con la oración de recibirlo espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. 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 Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque has permitido que lleguemos a esta noche. Te pedimos aceptes con agrado el alzar de nuestras manos como ofrenda de la tarde. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor El nos Señor bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias a todos. Buena noche, feliz descanso y bendiciones para todos. Mientras recorre la vida, nunca solo está.